UTRIBIUM. Hoy presentamos el tema Métodos de contratación y la exposición estará a cargo del reconocido abogado Carlos Ireijo. El abogado Carlos Ireijo es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en contrataciones públicas, máster en Derecho de la Contratación en la Universidad Castilla de la Mancha. Ha laborado como asistente de vocal en el Tribunal de Contrataciones y abogado de la Gerencia Técnico-Normativa del Consejo Superior. Jefe del área de procesos públicos de la Unidad de Abastecimiento del Ministerio de Educación y asesor de la Unidad de Administración de la Oficina de Gestión de Proyectos del mismo ministerio. También es capacitador certificado por el OCE. Antes de dar inicio a la exposición, queremos informarles que UTRIBIUM cuenta con 5 programas educativos destinados a la especialización en contrataciones del Estado. El programa de especialización en contrataciones del Estado, el curso intensivo en contrataciones, curso de obras públicas, curso de pronunciamientos y el curso del sistema electrónico de contrataciones. Recuerden que los participantes que no hayan enviado sus consultas lo pueden hacer ahora a través de nuestra página de Facebook. Ahora los dejo con el abogado Carlos Ireijo. Esto me demora un montón, ¿no? Bueno, muchachos. El material que tienen ahí a la vista, si es que no lo tienen a la vista, es cuantioso, así que vamos a hacer algunas láminas rápidamente porque van a ser gráficos. Y nos vamos a centrar en algunas otras donde sí nos vamos a tomar un poquito de tiempo, ¿no? Sin perjuicio de que el tiempo que tenemos un poco es limitado, ¿ok? Para la exposición. En esta lámina, espero que la puedan ver, ¿ok? Tenemos pues la división de lo que se conocen como los métodos de contratación. Hay 2 grandes definiciones. La primera son los procedimientos de selecciones, que son estos tipos de procedimientos que ya todo el mundo conoce. La licitación y el concurso, por ejemplo, y la adjudicación simplificada, que ha sido una fusión de todas las adjudicaciones, las directas, públicas y selectivas, y las de menor cuantía. Tenemos las nuevas instituciones como los consultores individuales, la comparación de precios y la contratación directa. Esta última engloba mucho de lo que conocíamos antes como las exoneraciones. Y el otro gran método de contratación es el acuerdo marco, que es lo que nosotros conocemos como el convenio marco, ¿ok? Por eso es que existen 2 métodos de contratación, el procedimiento que se subdivide en muchos procedimientos pequeños y el acuerdo marco, ¿ok? ¿Listo? Estos son los montos, no se los aprendan de memoria como siempre digo, pero ténganlo presente en alguna agenda, en un papelito, ¿ok? Cuando tengan que determinar rápidamente qué tipo de procedimiento es, hay que verificar esta tablita. Una de las cosas que no ha cambiado mucho es la forma de convocatoria. ¿Cómo se convoca? Siempre se convoca a través del SEACE. ¿Okay? Lo único que no se convoca por el SEACE es la comparación de precios. ¿Listo? Cuando convocamos, mantenemos lo que la 1017 y las anteriores nos habían puesto como obligación. ¿Cuál es? Identificar a la entidad, consignar su domicilio, consignar su RUC, el procedimiento de selección, el objeto, el valor referencial o estimado, ya lo vamos a, supongo que ya lo deben haber visto, para casos concretos, bienes y servicios y consultorías de horas y horas. ¿Okay? Costo de los documentos, el calendario, plazos e instrumentos internacionales. ¿Okay? Como siempre, la forma de convocar a través del SEACE es la obligatoria, la oficial, pero la entidad puede utilizar pues, cualquier otro tipo de mecanismos para difundir el tema de la convocatoria. ¿Okay? Pero recuerden que lo que vale siempre es el SEACE, salvo comparación de precios. El primer método de contratación, ¿okay? Procedimiento, se llama la licitación pública y el concurso público. ¿Por qué se han juntado en la normativa? Porque tienen normas muy similares si es que se trate de bienes, ¿okay? Y obras, en caso de la licitación pública, y concurso público en servicios en general. Cuando tengan esos objetos de convocatoria, entonces la licitación pública y el concurso público van a tener normas similares. Pero recuerden siempre cuáles son los objetos para la licitación pública, obras y bienes, y para el concurso público, servicios en general. Estas son las etapas, ¿okay? Rapidito, ahí van a ver algo conocido, convocatoria, registro, consultas y observaciones, porque se han fusionado, la absolución, la integración, presentación de la propuesta,
evaluación de las ofertas y la calificación de las mismas. Chequen esto en esta lámina. Primero va la evaluación de las ofertas y después va la calificación de las ofertas. ¿Ok? ¿A quién vamos a calificar? Recuerden, solamente al primero, al que ha tenido el mayor puntaje total. ¿Ok? Para centrarnos en la calificación en una sola oferta. Si esa oferta cumple con todos los requisitos de calificación, le otorgamos la buena pro. Esta lámina es importante porque cuando veamos el concurso público para consultorías en general y consultorías de obra, la calificación va a estar primero y la evaluación va a estar después. ¿Ok? Las consultas y las observaciones se han fusionado. Ahí están los plazos para presentar. ¿Ok? Se absuelve siempre y el plazo también se ha ampliado. ¿Ok? Ahora no puede ser menor a 7 días hábiles. ¿Ok? En el tema de las consultas ya sabemos que son preguntas, solicitudes, ruegos, y las observaciones son obviamente cuestionamientos porque estás vulnerando alguna normativa, sea de contratación pública o sea una norma que esté conexa al objeto de la convocatoria. ¿Ok? No vamos a detenernos en esto. La posibilidad de elevar, por ejemplo, al OCE se ha mantenido para licitaciones y concursos. ¿Ok? Integramos las bases, las reglas siguen siendo las mismas. Hagamos un texto nuevo sobre las consultas, sobre las observaciones y eventualmente sobre el pronunciamiento del OCE. ¿Okay? Hasta ahí no hay ningún tipo de inconveniente. Aquí vamos a tener varios cambios, que es en la presentación de las ofertas. ¿Okay? Es en acto público, en presencia de notario o juez de paz. O sea, puede ser uno o puede ser el otro. ¿Okay? Obviamente se realizan por escrito, tienen que estar rubricadas, foliadas y en un sobre cerrado. Eso no ha cambiado. ¿Ok? ¿Quién puede entregar la oferta? Cualquiera. ¿Ok? Y no se necesita ningún tipo de formalidad para eso. ¿Qué cosas se quiere evitar con esta precisión? Que no se admitan propuestas simplemente pues porque no tienes el DNI o porque no tienes el poder. ¿Ok? La norma lo que busca en esta etapa con la 30225 es agilizar las contrataciones y desterrar cualquier tipo de motivación para descalificar, rechazar o no admitir propuestas. ¿Ok? Obviamente, cuando se trata de obras, el comité devuelve las ofertas que no se encuentran dentro de los límites del valor referencial. ¿Ok? Esto porque en este tipo de objetos, repito, bienes, servicios en general y en obras, cuando abramos el sobre de la oferta, ahí va a estar tanto la calidad como el precio. Y voy a cantar el precio en el acto de presentación de ofertas. ¿Ok? Por eso que es que yo puedo devolver o rechazar las ofertas que estén fuera del límite. El comité debe anunciar el nombre de cada participante, ¿okay? Cantar el precio de las mismas y verificar el contenido mínimo que establece el artículo 31. ¿Okay? De no cumplir con estas condiciones, ¿qué cosa es lo que manda la norma? Vas a descalificar esa propuesta o no admitirla. Ese es el término correcto. En la evaluación de la oferta, o sea, cuando ya tenemos que verificar qué cosa es lo que tiene documentalmente este sobre, voy a verificar la existencia de las declaraciones. Todas esas declaraciones que van a pedir en las bases estandarizadas. ¿Okay? Voy a verificar que se cumplan con los requisitos funcionales y las condiciones para las especificaciones técnicas y o términos de referencia. Si eso no ocurre, no se admite la oferta. ¿Ok? Hacemos una evaluación económica con una regla de 3 inversamente proporcional, que está consignada en la regulación, así que no la voy a poner en el... no la vamos a comentar mucho. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Al menor precio, mayor puntaje y al resto inversamente proporcional. ¿Ok? Si se empata, se realiza un sorteo. ¿Cuál es el objetivo? Hay que determinar la oferta con el mayor puntaje. Okay. Luego de la afectación de los factores de evaluación, le voy a otorgar un puntaje determinado dependiendo del factor. Y a quien tenga el mayor puntaje total, le voy a aplicar los elementos de calificación. ¿Okay? Recuerden, primero vamos a evaluar y después vamos a calificar. ¿En qué objetos? Bienes, servicios en general y en obras. ¿Okay? En las ofertas que superan el valor estimado, el valor referencial, necesitan, obviamente, una certificación de crédito y una aprobación del titular para ser otorgadas. Ojo, pero en obras la normativa ha puesto una posibilidad adicional. Si no tienes plata
o no te han dado la autorización, el comité regresa y le dice a la oferta que tiene el mayor puntaje, oye, compadre, no tenemos más plata, te puedes bajar al valor referencial. Si el tipo acepta, se lo otorga, si no, se va a rechazar la oferta. No porque esté mal la oferta, sino porque no hay plata para pagarle más. ¿Ok? Estos son los factores de evaluación según la normativa, o sea, el artículo 30. ¿Okay? Los factores, de más está decirlo, deben ser objetivos y el precio es un factor obligatorio, que mínimo debe tener 50 puntos e incluso puede llegar a 100. ¿Okay? ¿Cuáles son los factores de acuerdo al artículo 30? El plazo, características particulares para el objeto de la contratación, podría ser sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social, mejoras, entre otros. La garantía comercial y o fábrica y otros factores que se prevean en los documentos estándar del OCE. ¿Cuáles son estos? ¿No? La sostenibilidad social, dentro de lo que es el documento estándar llamado base, aprobado por el OCE, señala que va a tener un puntaje máximo de 10. ¿Y cuál es el objeto que se evalúa? La contratación de personas con discapacidad, o sea, una empresa promocional. ¿Ok? La garantía comercial la tenemos, la disponibilidad de servicios y repuestos y las mejoras a las especificaciones técnicas que deben estar definidas en las propias bases, que yo debo decir que considero como mejora y que no voy a puntuar como una mejora. ¿Ok? Los factores de evaluación para servicios en general, ¿ok? Según las bases estandarizadas, mantenemos el plazo de la prestación, la sostenibilidad ambiental o social, voy a regresar a la lámina porque en el tema de los bienes, la base estandarizada solamente ha considerado la sostenibilidad social, ¿ok? Pese a que el artículo 30 permite que sea sostenibilidad social o ambiental. Pero para servicios en general, la base estandarizada se ha consignado que puede ser una sostenibilidad ambiental o una sostenibilidad social. Siempre se mantiene el puntaje máximo de 10. Eso quiere decir de que si quiero evaluar los dos factores ahí, 5 valdrá para social y 5 valdrá para ambiental. ¿Ok? ¿Cuáles son las subcategorías? Contratación de personas con discapacidad, el sistema de seguridad y salud en el trabajo o el sistema de gestión ambiental. Esos son los 3 elementos que se pueden evaluar con este factor. ¿Ok? Capacitación del personal de la entidad y mejoras a las especificaciones técnicas. ¿Listo? Estos son los factores de evaluación según las bases estandarizadas para las obras. Sostenibilidad ambiental o social, siempre con un máximo de 10 puntos, y la capacitación de personal de la entidad relacionada a la operatividad y o de mantenimiento de la obra. ¿Ok? Solamente existen 2 factores dentro de lo que es la base estandarizada para obras. ¿Cómo calificamos la oferta? Vamos a recordar, primero hemos evaluado y le hemos otorgado determinado puntaje. Al que obtiene el mayor puntaje, vamos a calificar. ¿Ok? Entonces ubicamos al primer lugar y le aplicamos estos criterios de calificación. ¿Ok? Si no cumple, entonces es descalificado. ¿Cuáles son los elementos que debemos tener presente aquí? La capacidad técnica, la capacidad legal y la experiencia del postor. ¿Ok? Si no pasa, por alguna razón, el primero en el orden de prelación, se califica la propuesta y se procede a la calificación del segundo. Un segundo que se volvió primero. ¿Ok? ¿Cuáles son los requisitos de calificación para los servicios en general? ¿Ok? Perdón, para lo de bienes. La representación. ¿Ok? ¿Cuáles son los requisitos o las subcategorías? El poder vigente del representante legal o apoderado o mandatario. Y una promesa de consorcio con firmas legalizadas en caso se presenten en consorcio. ¿Ok? En la habilitación, la representación es algo de quién está comprometiendo a la empresa. En la habilitación son las condiciones que le permiten ejercer la prestación. Son estos requisitos relacionados con el permiso, una autorización, una licencia que alguien te da para que tú ejerzas este tipo de actividades. ¿Ok? O sea, pues si quieres vender, no sé, pues aquí se copia la resolución de la Intendencia expedida por SUNAT que otorga al postor la inscripción en el registro para el control de bienes fiscalizados. No sé, pues quiere vender pues anfo o dinamita. Ahora tienes que tener un permiso determinado, pues, porque eso no lo vas a encontrar en cualquier ferretería. ¿No? Quieres vender, no sé, pues medicina, deberías tener pues un, no sé si es un registro sanitario o una autorización sanitaria, ¿ok? Porque son actividades controladas, ¿ok? Y la experiencia del postor, que es la facturación, lo que antes era conocido como experiencia
en factores de evaluación, hoy se ha convertido en un criterio de calificación. ¿Okay? El monto no puede ser mayor a 3 veces el valor estimado de la contratación o del ítem por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo no mayor de 8 años a la fecha de la presentación de la propuesta. El concepto y los requisitos para la facturación, salvo el tema del máximo del valor que se puede facturar para la evaluación, para la calificación, se ha mantenido del decreto legislativo 1017 y de sus antecesores. ¿Okay? ¿Cómo se acredita? Lo repetimos, igual que en la 1017 y su reglamento, copia simple de contratos u órdenes de compra y su respectiva conformidad por la venta o suministro efectuado o comprobantes de pago con un máximo de 20 contrataciones. Algo que ya conocíamos. La capacidad técnica y profesional, el equipamiento. Aquí vamos a evaluar el equipamiento mínimo. ¿Quién pone el equipamiento mínimo? La entidad. La infraestructura, ¿ok? ¿Cuál es la infraestructura mínima que necesito para ejecutar la prestación? ¿Quién va a definir eso? La entidad, ¿ok? La capacidad técnica y profesional, ¿ok? El soporte, ¿ok? ¿En qué se supone que vamos a soportar estos bienes? Normalmente se va a tratar seguro de algún tipo de mantenimiento, ¿ok? Entonces necesitamos que yo te venda el bien, seguro te lo voy a instalar y le voy a tener que dar algún tipo de mantenimiento, ¿ok? Entonces tú necesitas acreditar de que tienes este soporte para ese tipo de prestaciones. Y la experiencia del personal, donde se consigna el tiempo de experiencia mínimo, los trabajos o prestaciones en la actividad requerida del personal clave. ¿Okay? No de cualquier personal, sino de un personal clave. ¿Quién define el personal clave? La entidad. ¿Okay? ¿Cómo se acredita? Copia simple de contratos y su conformidad, o constancias, o certificados, o cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre que el tipo tiene experiencia. ¿Qué cosa es lo que logran con esta precisión? Que no se busque una formalidad inflexible al momento de evaluar documentos. O sea, yo necesito un documento, cualquiera sea su denominación, donde quede claro que el tipo tiene una experiencia determinada. Los requisitos de calificación para servicios en general. ¿Okay? La representación, no lo voy a repetir porque es muy parecido a lo de bienes. La habilitación, no lo voy a repetir porque es muy parecido a lo de bienes. ¿Okay? El equipamiento también mantiene el mismo esquema, consignar el equipamiento mínimo. Y la infraestructura también. O sea, prácticamente suelen ser muy parecidos los requisitos para bienes que para servicios en general. ¿Okay? Soporte y la experiencia del personal. Y la facturación se mantiene con el mismo límite de 3 veces el valor referencial y es importante que recuerden que esta facturación, que esta experiencia no es un factor de evaluación. ¿Okay? La facturación ahora es un requisito de calificación. Para las obras, ¿cuáles son los requisitos de calificación? Representación y habilidad, no lo vamos a repetir. ¿Okay? Equipamiento que se tiene que plantear de forma obligatoria. O sea, yo tengo que acreditar que tengo un equipamiento mínimo, maquinarias, dispositivos y cosas como esas. La infraestructura también es obligatoria, es opcional. Tengo que consignar si es que para ejecutar la obra necesito tener algún tipo de infraestructura mínima. ¿Okay? En este momento me imagino algo, no me imagino, pero la opción está ahí. ¿Okay? Y experiencia del plantel profesional clave. Siempre son profesionales claves, no cualquier tipo de profesional, no cualquier tipo de personal. ¿Okay? Y se mantiene obviamente la estructura que ya habíamos comentado antes sobre el tema de la facturación. Facturación en obras en general. Recuerden cómo era antes el factor de evaluación, se mantiene este tema. ¿Okay? Facturación en obras en general y facturación en obras similares. O sea, si tenemos asimilado el tema de la facturación cuando era factor de evaluación, vamos a entender cuál es la lógica en los requisitos de calificación. ¿Listo? Lo voy a pasar rápidamente. ¿Okay? ¿A quién le vamos a otorgar? Bueno, a quien ha pasado la calificación. Solamente evalúo a uno solo y lo publico en el SEACE. ¿Okay? Eso es otra de las grandes diferencias. Antes había acto público para presentar las ofertas y acto público para otorgar la buena pro. En licitaciones y en concursos para servicios en general solamente hay un acto público para presentar la oferta
y el otorgamiento de la buena proceda mediante la publicación en el sistema. La precalificación, que es una forma de licitación cerrada, diría yo, es para obras cuyo valor referencial está superando o igualando los 20 millones. Y los precalificados son invitados a presentar las ofertas. ¿Cuál es la finalidad? Separar la paja del trigo. O sea, aquí antes de empezar a evaluar, calificar, esas cosas, primero los voy a filtrar bajo un tamiz mucho más fuerte que los otros tipos de procedimientos. ¿Ok? Por lo menos tienen que existir o quedar 2 precalificados. Caso contrario, esto queda desierto. ¿Ok? Y tiene que haber el informe de un usuario y el logístico que sustentan que esta licitación, que supera los 20 millones, ¿ok?, es necesario y debo fundamentar por qué lo quiero sacar bajo esta condición de precalificación. ¿Qué cosa podemos chequear aquí? Las etapas y los plazos, chequenlo en su casa, es un gráfico nada más. ¿Ok? ¿Qué cosa es lo importante? Fíjense bien, el tamiz de la que estábamos hablando es mucho más fuerte. Vamos a evaluar la capacidad legal, o sea, vamos a filtrarlo a través de eso, pero casi todos pasarían. Pero no van a pasar en la solvencia económica. O sea, vamos a evaluarles líneas de crédito, récord crediticio. Me imagino que podrían pedir reportes pues, de Infocorp o pedir pues, algún tipo de central de riesgo que me diga qué tan cumplidora es esta empresa con sus obligaciones financieras. Eso los filtraría. Entonces, ¿qué es lo que permite que contrates o que queden precalificados solamente aquellas empresas que me permitan o tengan como sustento una, digamos en buena cuenta, una buena espalda financiera? O sea, tengo una espalda ancha para poder soportar este tipo de contrataciones. Y vamos a pedirles también que nos den una relación de sus principales obras ejecutadas. ¿Ok? También vamos a chequear su capacidad de gestión a través de su infraestructura, sus equipos y la forma en la cual se organizan. Personalmente creo que es algo muy bueno. ¿Okay? Tal vez debemos extenderlo un poco más la precalificación, pero la opción fue obras que sean iguales o mayores a 20 millones. ¿Okay? Aquí sigamos algo diferente, el concurso público en consultorías en general y consultorías en obras. Rapidito, ven estas etapas y este círculo. Aquí está invertido en licitaciones y concursos para servicios en general, primero evaluábamos y después calificábamos. Aquí se ha invertido, aquí calificamos a todos primeros y después los que han pasado la calificación pasan a ser evaluados. ¿Ok? En el tema de la formulación de consultas y observaciones, la absolución y la integración de las bases se realiza conforme a lo dispuesto para la licitación y el concurso. Las reglas siguen siendo iguales. ¿Ok? La presentación de ofertas sí va a cambiar un poco. Es un acto público, juez de paso o notario, ¿okay?, por el mismo proveedor o tercero, sin ningún tipo de formalidad, sigue igual. Por escrito, rubricada, foliada y cerrada. 2 sobres, aquí hay un cambio. En licitaciones y concursos para servicios en general solamente hay un sobre. ¿Okay? Aquí hay un sobre técnico y un sobre económico. Se abren los sobres técnicos y se verifica el cumplimiento del contenido mínimo. Caso contrario, no se admite la propuesta. Y las ofertas económicas quedan en custodia. Si se fijan bien, es el esquema que teníamos con la 1017. Si lo tenemos presente, como se hacía antes, esto no debería generar ningún tipo de inconveniente. ¿Okay? El comité, cuando calificamos y evaluamos las ofertas, determinamos si las ofertas responden a las características o los requisitos y las condiciones y los términos de referencia. O sea, quiero ver que todo lo que me has presentado tiene relación con lo que te estoy pidiendo. Si no, no se admite. ¿Ok? Una vez que hemos hecho este primer tamiz, nos vamos a la calificación, verificar si las ofertas cumplen con los requisitos de calificación. Si no se cumple, descalificamos la oferta. ¿Ok? Y a los que quedan, los que han pasado esta calificación, los vamos a evaluar de acuerdo a los factores que establecen en las bases. ¿Ok? Y deben tener presente que la norma ahora dice, si dentro de lo que es lo técnico hay algún tipo de referencia a lo económico, se descalifica. ¿Ok? Y debes cumplir un puntaje mínimo que estará en las bases. ¿Ok? ¿Cuáles son los requisitos de calificación? La representación y la habilitación no lo voy a mencionar porque es exactamente igual para todos. El equipamiento y la infraestructura no lo voy a mencionar porque es exactamente igual para todos. La experiencia del plantel
Y el profesional clave, tampoco lo voy a repetir porque ya lo hemos visto. Y las calificaciones del personal clave, ¿ok? Una cosa es la experiencia y otra cosa es la calificación, ¿ah? Aquí sí nos vamos a detener. La experiencia es lo que yo he hecho. La calificación del personal clave tiene que ver con la formación académica y en qué cosa es lo que me he especializado o en qué cosa es lo que he estudiado para perfeccionarme, ¿ok? Las bases estandarizadas lo han definido muy bien. Y la facturación, que tampoco lo voy a repetir porque es exactamente igual. ¿Listo? La calificación para consultorías de obras es exactamente igual. Fíjense, representación, habilitación, ¿ok? Equipamiento, infraestructura y experiencia del profesional clave, ¿ok? La facturación, exactamente igual, bajo el mismo, digamos, las mismas normas para establecer. Estos son los factores de evaluación. Primero hemos calificado, recuerden, ¿eh? Hemos hecho todo esto, repasando. Y a los que han pasado, los voy a evaluar. ¿Cuáles son los factores de evaluación? ¿Okay? Metodología propuesta, calificación y experiencia en el personal clave, ¿okay? Los factores referidos al objeto de la convocatoria, que podría ser equipamiento e infraestructura, y otros que prevea el OCE en sus bases estandarizadas. ¿Cuáles son? Esta lámina lo dice. La metodología propuesta, ¿okay? La calificación del personal clave, ¿okay? Vamos a evaluar también formación académica y capacitación, la experiencia del personal clave, ¿okay? Y otros factores referidos como podría ser el plan de riesgos. ¿Listo? Estos son los factores que establecen las bases estandarizadas. La apertura y la evaluación de ofertas económicas es muy similar a lo que teníamos con la 1017. ¿Okay? Abrimos las ofertas económicas de los postores que alcanzaron el puntaje mínimo. Se anuncia el nombre de los postores, el puntaje de evaluación técnico y el precio total de las ofertas. ¿Okay? Es importante que verifiquemos que con el rechazo de las ofertas, en consultorías en general, podemos rechazar las ofertas cuando son muy bajas. ¿Okay? Y las consultorías de obras las devolvemos si es que están por debajo del límite mínimo. El tema de la oferta económica, no la voy a repetir, esa es la fórmula a través de esta diapositiva. Lo que deben entender es que es una regla de 3 inversamente proporcional. Lo que sí vamos a revisar para recordar es el tema de los coeficientes. En licitaciones y concursos para servicios en general no existen estos coeficientes de ponderación. Solo se han mantenido para consultorías en general y consultorías de obras. ¿Okay? Bajo la misma mecánica que tenía la 1017, evaluamos lo técnico, evaluamos lo económico, le aplicamos estos coeficientes, sean técnicos o económicos, y hacemos una sumatoria técnico-económico y llegamos al puntaje total. ¿Ok? Quien tiene el mayor puntaje de acuerdo a esta metodología es el que se va a llevar el contrato. ¿Ok? Si hay un empate, se lo vamos a dar al mejor puntaje técnico. ¿Ok? Si están empatados en el puntaje técnico, ya sorteamos. ¿Ok? La adjudicación simplificada, me están mirando mal ya. La adjudicación simplificada, repito nomás, este es el esquema. ¿Ok? Revísenlo en su casa, porque es un cronograma. La presentación de ofertas va a depender si el objeto es una licitación, si es bienes, servicios en general u obras, va a seguir las reglas de una licitación. Si es un tema de consultorías en general o consultorías de obra, van a seguir las reglas del concurso público. Lo que sí vamos a verificar es el tema de los empates. ¿Okay? En consultorías en general y de obras, si hay un empate, se lo vamos a dar a las MIPES con personas con discapacidad. Si no hay eso, solo MIPES. Si no hay MIPES, postor con mayor puntaje técnico. Si no, sorteo. Recuerden que estamos en una simplificada. Si hay un empate y el objeto es bienes, servicios en general y obras, se la vamos a dar a la MIPE que tenga personal con discapacidad. Si no hay eso, MIPE sola. Si no hay MIPE, sorteo. ¿Ok? Han cambiado las reglas para el tema del desempate. Las reglas y los plazos. Obviamente, como es una simplificada, vamos a simplificar también los plazos y ahí los tienen. 3 días para consultar, 3 días para absolver. ¿Okay?
Entonces no lo vamos a repetir, lo que tienen que tener claro es que se acortan los plazos para las etapas, ¿ok? Y el procedimiento, como ya habíamos dicho, si estamos en objeto de bienes, servicios en general, en obras, seguimos reglas de la licitación. Si estamos en consultorías en general y consultorías de obras, ¿ok? Seguimos las reglas de lo que habíamos hecho para el concurso público. Los consultores individuales, ahí tienen las etapas, ¿ok? Vamos a saltarnos hasta los factores, porque creo que es importante. ¿Qué cosa es lo que se evalúa en la consultoría individual? La experiencia en la especialidad, las calificaciones y la entrevista. Esto es lo que dice la base estandarizada. Chequéate en la entrevista, que va a valer 10 puntos, y son elementos de dominio temático y habilidades, ¿ok? ¿Cuáles son los requisitos de calificación? Capacidad legal y la experiencia. ¿Okay? No lo vamos a repetir, no lo vamos a estudiar porque eso está en la propia norma y mantiene el esquema que siempre hemos conocido. ¿Okay? Igual en el tema de las calificaciones. ¿Qué vamos a ver acá? Formación académica y temas de capacitación. ¿Okay? El otorgamiento de la buena pro se da a través del sistema, el postor que obtuvo el mejor puntaje, si hay un empate, sorteamos. ¿Okay? Una vez otorgada la conformidad de la prestación, el producto de la consultoría debe ser publicado en el portal institucional, ¿ok? Salvo que sea información secreta, confidencial o reservada. ¿Por qué se hace eso? Porque a través de las consultorías individuales vas a contratar personas naturales y lo que quieres de este consultor es el cerebro. Así que lo que se quiere evitar a través de una, digamos, supervisión ciudadana es que estés contratando pues cualquier cosa a través de las consultorías individuales. No funciona para consultorías de obras, una precisión importante. La comparación de precios es lo que se llaman bienes de vitrina, bienes fáciles de obtener, que se mueven rápido en el mercado y que no se hacen bajo las especificaciones particulares de ninguna entidad. ¿Okay? Necesito el informe de la logística que me diga que esos bienes tienen estas condiciones. Cuando tenga eso, puedo hacer una comparación de precios. ¿Okay? El procedimiento, solicito 3 cotizaciones y se la doy a la más baja. ¿Ok? Y la contratación directa, que son los supuestos conocidos como las exoneraciones, tenemos el tema de acciones inmediatas, un solo proveedor, la oferta se obtiene por cualquier medio, las actuaciones preparatorias y la ejecución se rigen bajo la normativa regular y el cumplimiento de las condiciones es responsabilidad del titular. ¿Ok? Aquí tenemos los supuestos, me voy a centrar solamente en aquellos que no eran antes exoneraciones, ¿ok? O sea, el arrendamiento de bienes inmuebles y adquisición de los inmuebles existentes, la publicidad directa con el Estado, ¿ok? Contratos resueltos o nulos cuando previamente hayamos invitado a postores que no hayan aceptado continuar con el saldo. Los servicios especializados de asesoría legal, la capacitación que tenga un procedimiento especial para la admisión y bienes y servicios con fines de investigación, experimentación o desarrollo científico. Creo que esto es muy bueno porque está pensado para las universidades. Y las consultorías que continúan o actualizan un trabajo previo realizado por un consultor. ¿Okay? La electrónica, lo único que tienen que saber es que hay una ficha técnica y te peleas por el precio. ¿Okay? La gente hace mejora de precios y gana quien ofrezca el menor precio. ¿Okay? Estas son las etapas. Se le va a otorgar al menor precio. Y el acuerdo marco, rapidito, es algo que todo el mundo conoce. ¿Qué cosa hace? Pero compras, saca un procedimiento, escoge a determinadas empresas y estas empresas lo que hacen es proveer y abastecer a las entidades públicas de todo lo que necesitan siempre que el bien esté dentro del catálogo de convenio marco. ¿Ok? Y aquí nos vamos a quedar y vamos a ver qué es lo que me quieren preguntar, niños. A las preguntas que nos han llegado a través de las redes sociales. Vamos a comenzar con la consulta de Virgilio Mego. Según el numeral 1 del artículo 67, indica que en la última parte no puede solicitarse la elevación de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones en el procedimiento de la adjudicación simplificada. En este caso, ¿ante quién el participante recurre para que las consultas y observaciones no acogidas que transgreden la normativa de contrataciones se pronuncie, teniendo en cuenta que las entidades públicas transgreden la norma? Bueno, en realidad no hay vía.
O sea, la norma tomó una opción y la opción es que en las simplificadas el OCE no interviene. Eso se debe a la incidencia porcentual que tenían las selectivas y las directas públicas en elevación. Ahora, ¿con quién te puedes quejar? No es una queja, pero una vía alternativa y residual podría ser el tema de las denuncias. Obviamente la denuncia no va a suspender el procedimiento de selección. Es una opción y algunas distorsiones puede existir. Pero la única vía que te toca o que puedes recurrir es a la denuncia, según la 27444, que es la norma general. Pero ya el OCE no interviene bajo la forma de elevación. La entidad declara la nulidad de un contrato de supervisión de una obra cuyo monto de la obra es de 80 millones de soles. Al haberse observado que el contratista suscribió contrato justo el día que dio inicio su sanción impuesto por el Tribunal de Contrataciones del Estado, se pregunta, ¿la entidad puede iniciar la supervisión con personal de planta con inspector, topógrafo, hasta que se convoque nuevamente el proceso de selección, que es un concurso público, para no paralizar la ejecución de la obra y el contratista no cobre gastos generales? En realidad no lo puedes hacer porque hay una limitación en la norma de presupuesto. No recuerdo bien, pero creo que es 4 millones y algo. Si superas ese monto, o sea, si la obra tiene un monto de mayor a 4 millones 300, creo, no lo recuerdo bien, pero hay un límite y 80 millones lo supera con creces, tienes que haber un supervisor. O sea, no puedes meter un inspector ahí. Lo que yo recomiendo es que te exoneres o que hagas una contratación directa por tema de desabastecimiento inminente. O sea, nadie podía prever lo que estás diciendo en este supuesto del ejemplo. Pero no puedes meter un inspector, o sea, no con ese monto. ¿Okay? Y menos si recién estás iniciando la obra. Y hasta podríamos discutir si estamos en un saldo y el saldo es de 1 millón. Pero con 80 millones en el inicio, no lo puedes hacer. Tienes que hacer una contratación directa por desabastecimiento inminente. Bien. La siguiente consulta es de Luis Obeso. Un procedimiento de selección simplificado es declarado desierto. La siguiente convocatoria se debe efectuar por procedimiento de selección simplificada según segunda convocatoria, en el caso que se adopte medidas correctivas y cambie el valor estimado a un procedimiento de selección de licitación pública. Yo creo que deberías modificar el PAC y sacar una licitación pública por el monto. O sea, porque no hay una simplificada con un monto de licitación. Es obligatorio que el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones deba solicitar al postor la descripción a detalle de todos los elementos constituidos de su oferta y de contar con información adicional, y en qué plazo lo debe de presentar. Y si no lo presenta, ¿se comunica al segundo de orden de prelación? Primero, no hay una forma de conceptualizar qué cosa se va a entender por elemento constitutivo de la oferta. O sea, yo creo que eso se va a determinar en cada caso concreto, dependiendo del tipo de bien que quieras comprar. O sea, hay algunos supuestos en los que son más fáciles. Si es un bien importado, podrías pedir la DUA. Entonces, eso podría considerarse como un elemento constitutivo de esa oferta porque sustenta el precio. ¿Okay? Es uno de sus costos. Y bajo la teoría de costos, podrías hacer una estructura. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el plazo? En realidad no hay un plazo. Lo que pasa es que me parece muy bajo. La norma ha dicho, pídele un sustento con los elementos constitutivos de la oferta y, si es necesario, pídele más información. ¿Okay? Obviamente relacionada con el tema de la estructura de costos de la prestación. ¿Okay? Si no te convence, rechazas la oferta. Bajo el artículo 28, me parece, en la ley. Y cuando rechazas la oferta, entonces puedes ir al segundo. ¿Okay? El tipo puede apelar, por supuesto. El tipo puede apelar por el rechazo, pero no hay un plazo establecido para que yo me ponga a analizar. No, pues no te vas a demorar 4 semanas. Pues. Paul Marrón Abad consulta. ¿Hasta qué momento puede darse la subsanación de ofertas en un procedimiento o proceso de selección? De acuerdo a la norma, se puede dar en cualquier tipo de etapa. Admisión, evaluación, calificación. Obviamente, si estás a puertas de... pues si vas a dar el resultado de la evaluación, ¿okay? ya no se puede subsanar. Pues. O sea, ahí ya no puedes plantear la subsanación. Si estás a puertas del otorgamiento, quiere decir que todo está saneado dentro de lo que es lo documental. O sea, tú cuando evalúas una oferta y ves algo que puede ser subsanado, en ese momento pides una subsanación.
¿okay? Sea en acto público, sea en acto privado. Pero tú al momento de evaluar una oferta ves que algo puede ser subsanado porque calza con la definición, entonces pides una subsanación. Matías Alvarado Diego. En caso de que tenga a cargo una compra y me llegue la información de que otra o varias dependencias similares a la mía tienen esa misma responsabilidad, ¿cuál es el procedimiento que debo seguir para hacer que todas estas compras individuales se reorganicen en una compra corporativa que genere mejores términos para mi institución? A ver, acá lo que estoy entendiendo es que si varias dependencias de tu propia entidad quieren comprar algo, primero debe estar consolidado. O sea, ese es el primer supuesto que se me ocurre. O sea, varias dependencias que son parte de una entidad empiezan a pedir cosas. Primero eso debe estar consolidado en el cuadro de necesidades para poder armar el pack y sacar una sola compra. ¿Okay? Si estamos hablando de, no sé, pues algunas, digamos, unidades o desconcentradas, o descoordinadas o desconcertadas, donde tienes un ámbito territorial y que tienen su propia autonomía para contratar y están pidiendo, entonces me organizo a través de todas las ejecutoras y puedo hacer una compra que podría denominarse centralizada, que creo que es lo que hace Salud o el MINSA. O sea, junta a todas sus ejecutoras, consolida y hacen una compra grande para todos. Pero eso depende de la propia entidad y depende del titular. El titular tiene que formalizar ese tipo de estrategia. O sea, la logística no la puedo hacer. O sea, si tú eres la logística de una desconcentrada que tiene autonomía para contratar, no puedes pretender comprarle para otra. Salvo que la otra te pida, ¿no? Oye, cómpramela y entre ustedes hacen una corporativa facultativa. Pero si es de una sola entidad, yo creo que el titular es el que debe promover este tipo de compras centralizadas y conjuntas. Muy bien. Segunda pregunta de Diego Matienzo. ¿Por qué ahora se denomina procedimientos de selección y ya no procesos de selección? No, la verdad que no sé. Y no te das tanto problema. Cacho Pella Luis Martín pregunta, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, en el artículo 4, supuestos excluidos del ambiente de aplicación. En el párrafo B, habla de las contrataciones que realicen los órganos del Servicio Exterior de la República. Me gustaría saber si esto incluye a las agregadurías de defensa de las instituciones armadas del país, debido a que éstas se rigen bajo la legislación peruana, pero se encuentran fuera del territorio nacional. Yo creo que sí, ¿eh? Lo que pasa es que, ¿para qué se hizo este tipo de exclusiones? Porque sea quien esté fuera, si es una misión, ¿okay? Y creo que podría calzar el tema de las agregadurías de defensa, o sea, pues un agregado militar en otro país, ¿no? No pretenderá pues aplicar la normativa de contrataciones y convocar por el sistema si está pues en otro país, ¿no? O sea, nadie va a ir pues. Entonces yo creo que por eso se hizo. Si la agregaduría de defensa, yo creo que sí podría calzar, con cargo a que yo lo revise para ver qué cosa es lo que significa una agregaduría de defensa. O sea, si es un militar destacado a otro sitio, yo creo que sí podría calzar dentro de ese supuesto y contratar bajo las reglas de ese país donde se encuentre. ¿Okay? Vilma Pérez Sánchez. Bajo la normativa actual, en caso de la licitación pública y concurso público, para el caso de bienes, servicios y obras, el otorgamiento de la buena pro se realiza en acto privado. En el caso de consultoría y consultoría de obras, el otorgamiento se efectúa en acto público. Particularmente creo que ambos son de naturaleza importante. ¿No cree usted que puede presentarse suspicacias en el entorno del comité especial, ya que la misma norma lo avala? Igualmente se otorga la opción de elegir si es privado o público en otros procesos. A ver, no estoy entendiendo muy bien el supuesto, pero voy a plantear lo que yo creo que se quiere preguntar, ¿no? O sea, ¿por qué en el tema de los bienes, servicios en general y obra nos hemos limitado a un solo acto público para la presentación de oferta y hemos guardado el tema del otorgamiento de la buena pro para acto privado y registro en el sistema? ¿Por qué no se ha mantenido el tema como sí lo hemos hecho con consultorías en general y consultorías de obra? ¿Okay? Creo que básicamente ha sido porque el precio se canta de una sola vez en bienes, servicios en general y obras. Abres el sobre, revisas y cantas el precio. O sea, ya no hay nada que esconder ahí. ¿Okay? Las suspicacias siempre pueden haber, sea en un solo acto o en dos actos. Porque si el comité se quiere portar mal, no va a importar el número de actos, igual se va a portar mal.
¿ok? Pero creo que esto, cuando reservar el tema de lo económico para un segundo, la evaluación económica y el otorgamiento para un segundo acto público, es cuando han sido calificados todos y después han sido evaluados, ¿ok? Y porque la calidad, porque eso se ve, se refleja en la forma en que se ha regulado, en los coeficientes, en mantener la separación técnico-económico en los ámbitos de consultorías y consultorías en general, ¿ok? No así con el tema de bienes, servicios en general y obras. Ahí hemos dicho más o menos entre líneas que lo económico y lo otro, porque ni siquiera ya podría llamarse algo técnico, es 50-50. La razón, el precio es mínimo 50. Y el puntaje total de la evaluación total, ¿ok?, es 100. O sea, prácticamente estamos diciendo en esos tres objetos, esto es 50-50. ¿Ok? Bien. Garrido Recalque María Alejandra. ¿En consultores individuales se puede presentar empresas IRL? No, solamente personas naturales. Okay. ¿Se puede actualizar el valor estimado durante la etapa de selección? Yo creo que no. O sea, ahí ya no se puede tocar el tema. O sea, porque es una información que se maneja y está a la vista de todos y es la información que no se puede cambiar así nomás. O sea, por el hecho de que sea, no es reservada, o sea, no es que sea secreto, me refiero, el valor estimado no es secreto. Uno puede ir al PAC y verificarlo. O uno puede más o menos jugar con las, digamos, las operaciones aritméticas y 3 veces el valor estimado. O sea, no es que sea secreto el tema, hay formas de verificarlo. La actualización de la que habla la norma es antes de la convocatoria, no durante el procedimiento de selección. Si no, yo voy a poder cambiar, pues, dependiendo de la conveniencia, el monto. Aun cuando no lo sepa el proveedor, ¿okay?, porque si actualizo y cambia el monto y no ha cambiado el tipo de procedimiento, no se tiene que actualizar en el PAC. O sea, pero no porque no lo puedan conocer, quiere decir de que yo lo pueda mover durante el proceso o el procedimiento de selección. ¿Okay? Mira, si lo hace, si nadie se da cuenta, bueno, igual no está bien, ¿eh? O sea, ese valor debe estar fijo. Por eso que se ha permitido que la gente esté por encima o por debajo, ¿okay?, sin que exista una descalificación per se. O sea, vamos a descalificar la oferta si es que no tengo plata para asumir esa propuesta, que se supone que es la mejor, pero es un poco más cara. ¿Okay? Zarzosa Prudencio Beatriz. Una entidad desea convocar un proceso de selección para contratar el servicio de una cobranza y recuperación de pago de tributos. Y para ello ha estimado que la deuda a ser cobrada asciende a aproximadamente 6 millones. ¿Qué consideraciones habría que tenerse en cuenta para efectuar la convocatoria del procedimiento de selección, teniendo en cuenta que el sistema de contratación que prevé la Ley 30/2025 para estos casos es el de porcentajes? Y si sería necesario contar con una certificación presupuestal, teniendo en cuenta que los pagos serán según el monto recuperado. A ver, pero acá dice, quiero convocar un proceso de selección para contratar el servicio de cobranza y lo que se va a cobrar es 6 millones, pero eso no es lo que vas a pagar. O sea, esos 6 millones implica que es la base para tú ver cuánto le vas a pagar al cobrador. ¿Okay? Por eso que te sacan en porcentajes. O sea, tú de lo que vas a recuperar, de lo que estás recuperando, te voy a aplicar un porcentaje, no sé, pues 10%, 15%. ¿Okay? Pero 6 millones no es lo que va a costar el procedimiento de selección, ¿eh? 6 millones es lo que se pretende recuperar. El procedimiento de selección es cuánto más o menos voy a proyectar de que puedas recuperar. Tiene que haber una base. ¿Okay? ¿Cuál es la base? No sé, pues tienes que, pero no van a ser pues necesariamente pues, los 6 millones, pues. O sea, recuerda que eso es lo que pretendes recuperar, no lo que vas a pagarle al cobrador. Entonces vas a tener que encontrar un mínimo establecido de lo que se pretende pagar de acuerdo a lo que se proyecta recuperar para así poner el porcentaje. Ahora, en este momento, así a ojo buen cubero te diría, no sé cómo hacerlo en este momento. Pero 6 millones no es el valor referencial, 6 millones es lo que se pretende recuperar. ¿Okay? Y sobre eso va a ser la tablita, aplicando un porcentaje, una tarifa, para ver cuánto voy a pagarle. Si lo sacas por un monto fijo, una tarifa, por el tema este, no hay problema. Sería más sencillo, pero cuando le pagas por porcentaje ya tienes que establecer cuál es lo mínimo que tú crees que le vas a pagar a este consultor o a este locador o a esta empresa que va a cobrar. ¿Okay? La siguiente consulta es de Abelardo Verástegui.
El artículo 47 del reglamento señala que, en el supuesto contemplado en el primer párrafo del numeral 28.1 del artículo 28 de la Ley de Contrataciones, respecto a la contratación de bienes, servicios en general y consultoría en general, se considera que existe duda razonable cuando el precio ofertado sea sustancialmente inferior al valor estimado y de la revisión de sus elementos constitutivos. Se advierte que algunas prestaciones no se encuentran previstas o suficientemente presupuestadas, existiendo riesgo de incumplimiento por parte del postor. ¿Qué debemos entender por los términos duda razonable y sustancialmente inferior? ¿Podría establecer criterios técnicos o herramientas objetivas para su aplicación? Yo creo que no hay una metodología transversal para todos los casos. Esto, como es un tema de excepción, el elemento del rechazo de las ofertas, tiene que tomarse en cada caso concreto. Claro, podrían decirme que es muy fácil la respuesta, pero conceptualicemos un poco. O sea, una duda razonable es cuando tú crees que el precio es sustancialmente muy bajo. Entonces, lo primero que tendrías que revisar es tu expediente de contratación para ver cuáles los elementos que determinaron el valor estimado. O sea, cuáles fueron, ya sean cotizaciones, ya sean históricos, cómo se movió la metodología para determinar eso. Si la metodología se está moviendo, digamos, un monto redondo, 100, ¿ok? Alguien dijo 100, alguien dijo 80, alguien dijo 90, y se movía por ese rango y determinaron que eran, no sé, pues 85, 75. Y alguien te ofrece, pues, 70, alguien te ofrece, pues, 60. Yo creo que sí podrías decir de que porcentualmente estamos fuera de rango. Si alguien te ofrece un poco menos, quizás no. Pero cuál es el límite va a depender de quien lo evalúe en ese momento. O sea, a ti te puede parecer que estamos muy bajo, haciendo un contraste con lo que hay en el expediente, en el estudio o en la indagación que se llama ahora, para ver cómo se han movido los elementos que determinaron el valor estimado. Creo que por ahí podríamos empezar. O sea, pero una definición única no la podría dar. Y en el otro tema, ¿okay? Cuando hablas de duda razonable y sustancialmente inferior, la duda razonable te viene a raíz de este tema. Lo que sí creo es que van a existir algunos problemas técnicos al momento de pedir lo que se está señalando como elemento constitutivo. O sea, lo dije hace un momento, si son bienes importados, quizás sea mucho más sencillo, ¿no? Oye, pídeme la DUA, los costos de la nacionalización, cuánto te costó, pues, los tributos para el ingreso de los bienes. O sea, pero si estamos viendo, no sé, pues, si tú mismo fabricas el mueble, ¿cuál sería tu estructura? Que tendrías que pedir acreditación, la mano de obra, las facturas de los insumos, la depreciación de tus equipamientos, ya no se vuelve tan sencillo el tema. ¿Okay? Por eso que cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza de la contratación y del objeto que quieras que esté inmerso en la contratación, vas a tener que hacer un análisis. Difícilmente alguien va a poder señalar una definición única para todos los casos. Y creo que no hay elementos técnicos porque todo depende del procedimiento en sí. El artículo 29 del reglamento, en el literal F, establece una bonificación del 10% por provincia colindante. Para determinar si corresponde la bonificación, se tomará en cuenta los montos que corresponden al valor estimado y el valor referencial, o se deberá tomar en cuenta el monto ofertado. Así también, en el caso de una licitación pública o concurso público, cuyos ítems cumplen con el monto establecido por la bonificación, ¿corresponde otorgar la bonificación? A ver, hay que tomar el tema del monto estimado o el monto referencial, no el ofertado. Y en el segundo, no, si es una licitación, no le cabe la bonificación, por más que sea por ítems. Flor Príncipe Salazar. El artículo 44 del reglamento establece que cuando un procedimiento de selección, licitación pública sin modalidad o un concurso público es declarado desierto, lo siguiente convocatoria debe efectuarse siguiendo el procedimiento de una adjudicación simplificada. Entonces, sobre ello se consulta, ¿qué bases estándar deben aplicarse? ¿Las que corresponden a licitación o concurso público o las que corresponden a una adjudicación simplificada? La simplificada.
Alfredo Fernández Tintaya pregunta, tratándose del método de selección subasta inversa, ¿en qué supuestos la entidad podría designar un comité de selección? Bueno, el supuesto lo establece la propia entidad. O sea, si hay una subasta inversa que lo puede llevar pues el órgano de contrataciones, lo hará el órgano de contrataciones. De repente pues el órgano no está preparado, quiero hacer pues una subasta inversa de algún tipo de bien que si bien es estandarizado, es medio complejo tecnológicamente, entonces me formo un comité. ¿Okay? O sea, todo va a depender de la propia necesidad. La propia entidad va a señalar cuándo específicamente va a nombrarse un... Pero estandarizarlo y decirle siempre en estos casos tampoco va a poder. Esta norma ha consignado discrecionalidad al funcionario, sea del mando medio, sea del titular. Entonces, eso es lo que nos está planteando en este momento. O sea, todo va a depender de las situaciones en concreto. Miguel Sandoval pregunta, si el comité de selección lo puede integrar algún asesor externo. A ver, el asesor externo, o sea, no forma parte del comité, ¿eh? Un experto independiente forma parte del comité. Un asesor externo es alguien que va a cobrar y no va a aportar nada. No te traigas a un asesor externo porque no es responsable de lo que diga. ¿Okay? Si lo vas a traer, mételo al comité como experto independiente. ¿Okay? ¿Para qué? Para que firme y sea responsable por sus cosas. Pero un asesor externo nunca va a ser responsable porque no va a firmar el acta. Y así lo firme, no es competente para eso tampoco, porque no es parte del comité. ¿Okay? Si lo vas a meter, la figura es experto independiente. Bien, vamos a continuar con la consulta de Luis Sánchez. ¿Qué acción debe tomar la entidad si se constata en plena ejecución de obra que la empresa a quien se adjudicó la buena pro fraguó ciertos documentos que sustentaban la capacidad de ejecución de la empresa adjudicada, siendo que se otorgaron adelantos y lleva un buen avance de obra? ¿Acaso la entidad debería rescindir el contrato? En realidad la figura que la norma ha establecido es la nulidad del contrato, ¿no? La rescisión es un tema de ámbito civil. No existe la rescisión en el tema de lo administrativo. Ahora, existen opiniones en las cuales cuando se plantea el supuesto porque se configura el hecho de una falsificación o de algún elemento que vicia el contrato, tanto así que lo puedes declarar de oficio, las opiniones del Consucode y del OCE también, lo que se ha señalado es que es una decisión de gestión porque a veces es más beneficioso dejarlo continuar antes que declarar la nulidad del contrato, sin perjuicio de que el tipo sigue siendo responsable por la falsificación que ha hecho. Ergo, no es que no te declaro nulo el contrato y por lo tanto tampoco te mando al tribunal. O sea, lo que te estoy permitiendo es continuar con la ejecución contractual porque existe la opinión que me dice que es una decisión de gestión y que como ya tienes un buen avance de obra y te quedará, no sé, pues un 30%. Y es más, lo estás ejecutando bien. Entonces no lo voy a declarar nulo, pero eso no significa que tú no debas agarrar y mandarlo a sanción ante el tribunal. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es la ejecución del contrato propiamente dicha y otra cosa es la configuración de la causal de presentación de documentación falsa. Eso no se puede esconder. ¿Okay? Le perdonas la ejecución contractual, pero no la denuncia ante el tribunal. ¿Okay? ¿Es necesario colocar las fórmulas de penalidad por retraso en la entrega del producto en las TDR o bases? ¿No es suficiente lo escrito en el reglamento de no considerarse otras penalidades? Bueno, las bases estandarizadas establecen que la fórmula. Ahora, si te olvidas, o sea, yo no creo que ese sea nulo y no sea aplicable. O sea, porque las penalidades están ahí. ¿Okay? Yo creo que podríamos aplicarla automáticamente. ¿Okay? Pero no te olvides después de ponerla. Pues. Tienes que ponerla, pero no es que sea un pecado total tampoco. Pues, ¿no? O sea, creo que cualquier contratista sabe que la base estandarizada tiene su origen en el reglamento y en la ley. Y en esos están las estipulaciones que son obligatorias para todos nosotros, seamos contratistas, seamos entidades, seamos comité. ¿Okay? Joshua Gambini consulta, ¿es obligatorio tener un plan operativo informativo aprobado para sustentar la adquisición de un software sofisticado? ¿Un plan operativo informativo? O sea, no entiendo ese término. De que debas tener un plan operativo institucional, sí.
O sea, porque es la base para tu presupuesto institucional y es la base para tu PAC. ¿Okay? Lo que habla la normativa es tener un informe de la dependencia competente y un permiso de la autoridad competente para comprar software, porque existe un tema pues, de software libre y análisis de lo que necesita la entidad. Pero no entiendo bien, si lo precisas, el tema del plan operativo informativo. O sea, si a eso te refieres a que tengo una necesidad para comprar el software, o sí necesitas eso. Siguiente consulta. Respecto a un concurso público para un servicio de seguridad y vigilancia, al momento de remitir al proveedor su estructura de costos, son conceptos no remunerativos al descansero. O sea, que le están pagando al descansero, algo así. Bueno, pues si le quiere pagar al descansero, que le pague, pues. O sea, el descansero es el que sustituye a alguien, ¿no? O sea, y se supone que viene por poco tiempo, pero si le quiere pagar más, tema de la empresa. Obviamente, tú, en tu valor estimado, no has tenido ese concepto, pues. O sea, a mí me pagan por maternidad. Si tú no eres madre, compadre. O sea, no, pues si me quiere pagar algún bono de maternidad, pues la entidad, pues está bien, pues. O sea, pero tú no, dentro de tu estructura, para hacer tu estimado y poder convocar el procedimiento y determinar el tipo de procedimiento, dentro no está, pues. O sea, si él le quiere pagar al descansero más y está dentro del parámetro de tu valor estimado, pues, ¿qué vas a hacer, pues? Algo malo estará pasando. Pero uno le puede pagar a su trabajador lo que quiera. O sea, hay gente que le paga a su portero 5.000 soles, ¿pues? ¿Por qué? Pues, sobrino, pues. No hará nada, pero bueno, gana bien, pues. Lorena Romero. Se habla de crédito presupuestal. ¿Quién es el órgano regulador en caso se transgreda la fecha establecida? ¿Cómo que quién es el órgano regulador? Bueno, en el tema del crédito presupuestal, el tema es del Sistema Nacional de Presupuesto. O sea, yo supongo que la Oficina de Presupuesto es la que tiene que cautelar la emisión de este tipo de documentaciones. Y la certificación dura por el año. O sea, el crédito dura por el año. O sea, salvo que venga una orden de arriba y te hayan quitado el presupuesto. Entonces se reduce el presupuesto, se modifica el presupuesto y eventualmente esa certificación, porque había crédito, ya queda sin efecto. Entonces ya no la podrías utilizar. Pero la oficina de presupuesto debería comunicar si alguna certificación que ha emitido, porque antes había crédito, ya no lo tiene, o sea, porque le han hecho un recorte, por decirlo de alguna forma, o sea, se ha utilizado el dinero en algo de emergencia, entonces tiene que comunicarlo a quien le emitió, al usuario o a la logística, que eso ya no procede, para evitar la convocatoria de algo que no va a tener un respaldo en el presupuesto. Bien, vamos a continuar con la consulta de Davis Florentini. Realicé el estudio de mercado para una licitación pública. Por la magnitud del bien, se utilizó el correo electrónico de la entidad para cotizarlas, las mismas que me devolvieron escaneadas por el mismo medio, pero el OSI de mi entidad me observó y me indica que no es válido, que deben estar las cotizaciones firmadas en original. ¿Qué opina usted? Si te dijera lo que opino, me pondrían una denuncia por difamación, ¿ya? O sea, me parece que es una reverenda tontería lo que está diciendo, porque no creo que exista nada escrito que norme las formas en las cuales uno puede obtener una cotización. Y si no hay una norma que lo norme, ¿sabes que me estoy equivocando? Porque el bestia puedo ser yo. O sea, que te saque la norma y que te saque cuál es el incumplimiento. Pero aquí, en este país, esto es como el fútbol peruano, pues la contratación. O sea, cualquiera cree que no va a llevar al mundial, ¿no? Y porque alguien metió el gol con la mano y le logramos ganar, se creen pues que ya se la saben todas. O sea, ¿cuál es el incumplimiento ahí? ¿Quién te ha dicho que eso tiene que ser un original? Mira, ¿cómo serán? Yo creo que es irrelevante, ¿eh? Porque cuando hay un tema de cotizaciones para el tema de las contrataciones directas, o sea, las cotizaciones pueden, bajo cualquier medio, y estás hablando de una situación extrema, pues, o sea, ya, donde ni siquiera hay procedimiento de selección. Y ahí la norma te permite hacer eso. En un procedimiento, cuando tú tienes que evaluar varias opciones, donde hay tiempo, yo no sé para qué te piden eso. Habría que ser, pues... Ya, bueno, no voy a decir nada, ¿no? Después dicen que es un tema personal, y en realidad yo no tengo nada personal. En el caso de un consorcio para obra,
La promesa formal de consorcio entre las obligaciones consignadas por los consorciados. Dos de ellos indican que se comprometen a realizar las labores administrativas y la liquidación de la ejecución de obra, y el otro proporcionar la experiencia, entre paréntesis la facturación. El comité no admitió la oferta, indicando que la obligación no estaba realizada con el objeto de la contratación, ya que ninguno se compromete a la ejecución técnica de la obra. Está bien descalificado. ¿Es válido no admitirlo o debió descalificarlo o debió ser admitido? Yo no creo que debió ser admitido. O sea, no lo creo porque, o sea, yo me comprometo a facturar, a presentar la experiencia, y yo me comprometo a hacer la parte administrativa de la liquidación. Oye, ¿quién va a hacer la ejecución de la obra ahí? Podría asumirse, cosa que no lo haría, que quien presenta la experiencia es quien el que va a ejecutar, pero eso es una presunción mía porque solamente puedo validar la experiencia de aquel que va a ejecutar. Pero lo que queda claro bajo el supuesto que estás consignando es que nadie se hizo cargo del compromiso de ejecutar efectivamente la prestación que es la principal. ¿Cuál es? La ejecución de la obra. O sea, la gente, ya, mi obligación como consorciado es entregarte los contratos para la experiencia, mi obligación es, no sé, pues, armarte la planilla para pagar al personal, la otra es poner, pues, los tractores, y la otra es poner los carros. Y ahí, ¿quién va a meter la ejecución? O sea, yo creo que está bien. Si tú abres el sobre, ves esa promesa, la descalificas, la rechazas. No cumple, no la admites. O sea, creo que ese es el término, no la admites. Siguiente consulta. En los procedimientos que se realicen mediante acto público, la evaluación, calificación y otorgamiento de buena pro que realicen en acto privado debe contar con la presencia de un representante del órgano del control institucional. Ya ni siquiera es obligatorio en ningún acto. O sea, la presencia se le invita, pero no es obligatorio. Luis Ángel consulta. Ante todo, un cordial saludo, doctor Ireijo. En las bases estándar indica que la carta de compromiso del personal clave debe ser con firmas legalizadas. No se indica textualmente que sea notarialmente. Un juez de paz puede legalizarlas. Si un postor trae con firmas de un juez de paz, ¿están válidas? ¿Los jueces de paz pueden legalizar estas cartas? Buena pregunta, nunca me había puesto en ese supuesto. Pero me parece que dentro de la función jurisdiccional ellos pueden tener alguna facultad para esos temas de validación. No estoy seguro, pero podría ser, porque si vas a un notario o un juez de paz, o sea, quiere decir que el juez de paz tiene algún tipo de funciones por su ley específica para validar algunos actos. O sea, si es así, a ojo de buen cubero te diría que podría ser. Es más, pero tendría que revisarlo. Tendríamos que revisar las facultades que tienen los jueces en esa parte en específico. Pero si creo que la normativa de contratación pública le ha dado la opción o juez de paz o notario, quiere decir que el juez de paz y los jueces podrían tener algún tipo de participación. Es más, cuando van a hacer resuelves el contrato y citas para inspección para el tema del inventario, si no viene el notario, lo haces con un juez de paz y él valida y genera un acta. Yo creo que bajo cargo de revisarlo bien, creo que sí podría hacerse. La siguiente consulta. En la directiva de consorcio numeral 7.5.4, bonificación y beneficios, indica que, asimismo, para solicitar la retención del 10% del monto del contrato original en calidad de garantía de fiel cumplimiento según lo señalado en el artículo 126 del reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condición de micro o pequeña empresa. Se debe de entender que para el consorcio acceda a este beneficio debe de acreditar ser MIPE en su oferta. Sin embargo, no se indica nada cuando se presentan en forma individual los postores. ¿No cree que habría un trato injusto ante una misma situación o también se debe de exigir para las empresas que se presentan en forma individual para acceder a esta bonificación? También se les pide. O sea, sea consorcio, si es un consorcio le pides a todos los integrantes que acredite. Si se presentan solas, esas solas tienen que acreditar de que es una MIPE.
O sea, no es que exista un trato solamente para pedirle cuando eres consorcio y cuando eres individual no se le pide a los dos. Muy bien. Javier Chupingawa consulta. Si una institución pública ubicada en línea de frontera requiere comprar un bien y ese bien, ese bien solo lo tiene una empresa de otro país, ¿qué acciones tendría que realizar la institución para comprar ese bien y esta adquisición sea dentro de la norma de nuestro país? Lo que pasa es que si solamente lo tiene alguien que está fuera, estás excluido de la normativa de contratación pública porque le vas a comprar un no domiciliado. O sea, vas y ahí no hay reglas porque estás fuera de la norma. O sea, va el Código Civil tuyo o el Código Civil del otro país. O sea, o las reglas habituales en el comercio. ¿Okay? Pero la normativa no va a funcionar acá. Porque si el tipo está en otro país, es un no domiciliado, no va a seguir, ni siquiera va a venir a registrarse en el RNP. O sea, por eso que se ha consignado esos supuestos de inaplicación donde se contrata con personas no domiciliadas o con empresas no domiciliadas. Siguiente consulta. En el presente ejemplo, se contrata un servicio de una persona que presenta los avances de su trabajo de forma mensual y que se le paga de forma mensual. Sin embargo, al finalizar el contrato debe presentar un informe final de todas sus actividades y no lo presenta en la fecha adecuada. La consulta es, ¿la penalidad es respecto al monto total contratado o respecto al monto que falta pagarle? Yo creo que al monto que falta pagar, porque yo creo que cumplió con todo. O sea, cuando tú le cobras una penalidad es porque no ha hecho algo y tiene una incidencia en el contrato. O sea, yo no creo que debas cobrarle pues por todo el monto del contrato, porque el monto del contrato ya está hecho ya. Le falta un cachito nomás. O sea, creo que eso va acorde con el principio de equidad y la proporcionalidad de los derechos y las obligaciones. Yoshua Gambini consulta, ¿es factible aceptar una estructura de costos sin firma presentada por el postor en su participación en procedimiento de selección por parte de los miembros del comité de selección? O sea, pero no está foliado. O sea, lo que me estás preguntando es, dentro de la oferta hay una estructura que sustentaría, no sé, pues su propuesta económica, por decirlo de alguna forma, y no está firmada o no está avisada. Bueno, yo creo que eso es subsanable y se le pide que lo firme. Pero rechazarlo, no sé, yo creo que mejor lo llamas y dice, oye, bien y firma, pues un supuesto de subsanación. Bien, hemos dado lectura a todas las consultas que nos han llegado hasta el momento. Vamos a darle el tiempo al doctor Ireijo para que pueda dar las conclusiones del tema. Y en salvedad llega alguna otra consulta, se le haré saber. Bueno, muchachos, lo que pasa es que la 30-225 tiene un cambio radical respecto a todo lo conocido. Instituciones nuevas, procedimientos nuevos, instituciones que antes no habíamos pensado consignar y ahora ya están presentes. El tema del rechazo de la oferta, o sea, el tema de los consultores individuales, es algo, la comparación de precios no era algo habitual dentro de lo que era nuestro sistema hasta antes de la 30-225. Hay un cambio de 180 grados. ¿Okay? Se ha cambiado no solamente la forma normativa, sino el esquema y la regulación bajo pensamiento de lo que es una contratación pública. Por eso que se hace mucha referencia a eso y deja de estarte rascando la mitra para ver el procedimiento y piensa mejor en el cumplimiento de metas. En lugar de estar pensando eso de que tiene que estar firmado pues, y ser en original la cotización, o sea, para el estudio, o sea, hasta podría entenderlo para el proceso, ¿no? Ya para tu oferta no me la vas a mandar escaneada, pues, ¿no? Pero para la cotización de una indagación, o sea, la norma no quiere ese tipo de cosas, porque ese tipo de cosas son las que pervierten al sistema, ¿okay? No quiere que estés eliminando porque simplemente tú no crees que sea así, o porque existe una duda. O sea, la norma se ha establecido, buena o mala, muchachos, ¿ah? Y ni siquiera sabemos si es buena o mala porque todavía no hay resultados, sino que la gente está criticando, básicamente creo yo, y esto no me hace un pro defensor de la norma, sino que lo critica porque no lo conoce, porque cambia lo ya conocido. Entonces yo creo que deberíamos darle un tiempo de ejecución a este tema y ver obviamente con el supervisor cuáles son los elementos de riesgo que están distorsionándolo. O sea, puede ser que el rechazo lo estén utilizando mal, ¿ok? Entonces, ¿dónde tiene que apuntar algún tipo de modificación o aclaración? En el rechazo.
Oye, ¿sabes qué? En el tema de las indagaciones hay muchos cuestionamientos porque quieren que sea original. Entonces el OCE puede sacarse una precisión por ahí. O sea, pero decirle que todo es malo simplemente porque no me gusta, hay que darle tiempo para ver cómo nace, crece y esto se desarrolla. Si es malo, al final, porque los resultados pueden decir eso, se cambiará. La gente puede decir, oh, hemos perdido tiempo. No más tiempo de lo que hemos perdido desde que nos hicieron libres. O sea, casi 5 años perdemos el tiempo. Así que yo creo que podemos darle tiempo para que la idea madure. Si no funciona, se cambiará por una regulación un poco, no sé, pues que se adecue pues a las ideologías, a la tendencia, qué sé yo. Pero decir de arranque que es malo porque no me gusta, porque genera corrupción, este país, o sea, con o sin ley, saca, puña. O sea, así que no nos arañemos todavía. ¿Okay? Gracias. ¿Hay una consulta? O ya me están votando ya. Gracias, niños. Hay unos vídeos. Agradecemos al abogado Carlos Cireijo por la exposición, por las consultas y a quienes nos han acompañado a través de las redes sociales. Si desean conocer más sobre nuestros cursos y fechas de inicio de nuestros programas, pueden llamar al 652-7272. Recuerden que pueden ver este seminario y otros ingresando a www.utrivium.com. Así damos por finalizado el seminario interactivo virtual. Gracias por su atención.